¡Adelante! Muy bien, quedó excelente. Lunes 20:30 horas, Nadia Beller llegó a la entrada de un hotel en la zona del Canal Isuto en Santa Cruz. Lo que parecía una noche tranquila se convirtió en una escena de terror. Minutos más tarde, una cámara de seguridad capta la llegada de dos sujetos vestidos con uniformes de empresas de delivery. Subieron las gradas de la entrada del hotel y sin mediar palabra, uno de ellos le disparó veces. Los proyectiles impactaron en su brazo y en zonas no vitales. Beller se arrojó al suelo y fingió su muerte. Los sicarios dudaron en remontar, pero no lo hicieron. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal para el programa de hoy. Estaremos tratando un tema bastante intrincado de la política boliviana. Un tema que ha llamado de sobremanera la atención de todos los medios de comunicación del país. Y las redes sociales han inundado con esta problemática. Inclusive esto ha trascendido a nivel internacional. La prensa argentina se está dando un banquete con este escandalete sucedido en Bolivia. Nos estamos refiriendo al escándalo de carácter sentimental con ribetes políticos entre Nadia Beller, una Matajari alto peruana, y el asesor del presidente de origen argentino, Fernando Cerime. Se ha producido un hecho bastante escandaloso, donde se mezcla, ya dijimos, aspectos de orden sentimental y combinado con el quehacer político. Vamos a hacer una breve cronología de los hechos para poder llegar a entender y poder aterrizar en una especie de hipótesis o teoría nuestra, después de haber recogido de la prensa nacional e internacional muchos elementos que nos permiten llegar a una conclusión. Vamos a iniciar con que la señorita Nadia Beller, una personaje en lo particular un poco desconocida, pero ya con un recorrido amplio en el ámbito de la política boliviana. El año 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo. Estas elecciones fueron truncadas debido al escandaloso y grosero fraude electoral llevado a cabo por Evo Morales, lo que le costó su caída. Posteriormente, Nadia Beller pues había realizado, dada su cercanía a Evo Morales, inclusive por ahí se especula y se rumorea que fue también una de las amantes del pederasta narcococalero chapareño. Pues Nadia Beller fue la que coordinó la huida de Evo Morales cuando la crisis del 2019, después de realizado el fraude electoral. Nadia Beller hizo los contactos con Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz y en aquel momento presidente del Comité Cívico Cruceñista, quien se había propuesto la tarea de viajar a La Paz llevándole la carta de renuncia a Evo Morales en dos oportunidades infructuosas. La tercera, gracias a la mediación de Nadia Beller, fue posible que Fernando Camacho llegara al centro político del país y pudiera hacer contacto con militares, con políticos, con la policía e inclusive acordaran la salida
honorable de Evo Morales. Evo Morales posteriormente viajó al Chapare, y del Chapare pues un avión mexicano los recogió gracias a las gestiones políticas, principalmente políticas, porque fueron gestiones oficiosas, no eran funcionarios debidamente acreditados. Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros políticos hicieron gestiones oficiosas ante los gobiernos de la región, y en este caso el gobierno de México accedió a enviar un avión militar de las Fuerzas Armadas Mexicanas para poder recoger al fraudulento narcococalero Evo Morales, que había abdicado y había renunciado bajo la presión del pueblo boliviano a la presidencia. En ese sentido, Nadia Peller jugó un papel importante en aquello. Posteriormente, Nadia colaboró también con la presidenta circunstancial Yanine Áñez. Era toda una Mata-Hari. Después de la caída de Yanine Áñez, se vinculó también a esferas del gobierno de Luis Arce Catacora, jugando también roles importantes en la política. Luego vinieron las elecciones del año pasado, en la que Nadia Peller fue asesora de campaña, o una de las asesoras por lo menos, de Samuel Doria Medina. Y luego, cuando Rodrigo Paz Pereira, que nadie lo pensaba, pero por debajo de la mesa se estaba proyectando como el futuro presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fuera de todo pronóstico, entró a la segunda vuelta, y ahí es que también logra filtrarse Nadia Peller en las esferas de la campaña electoral de Rodrigo Paz, y posteriormente pues queda como supuestamente asesora. Aparentemente, esto no está confirmado, aparentemente ella es abogada. Aparentemente, no lo ha demostrado, no hay nada que demuestre que ella es abogada experta en aspectos constitucionales. Pareciera ser que esas fueron las tareas que ha venido cumpliendo Nadia Peller en el gobierno de Rodrigo Paz. Y aquí nace una de las hipótesis. Entonces Nadia Peller, dado sus contactos muy estrechos con Evo Morales, hizo que fluyera un acuerdo político subterráneo para que Evo Morales pueda ordenar a sus bases votar por Rodrigo Paz, pero más que por Rodrigo Paz, por el capitán Edman Lara, porque la estrategia era llevar aún así a Rodrigo Paz a la presidencia, pero tener el alfil de Edman Lara para voltear a Rodrigo Paz y poner a Edman Lara para que Edman Lara preparara las condiciones para el retorno del narcococalero Evo Morales. Hasta ahí va el preámbulo, o el prefacio, o la introducción, como ustedes deseen, de este intrincado escándalo suscitado hace apenas unas horas en Bolivia. Entonces, ya en círculos de poder a los cuales Nadia Peller estaba acostumbrada, era el paisaje en el que siempre se ha movido esta especie de Mata-Hari en términos de la politología. Este tipo de personajes hoy se denominan operadores políticos, pero siendo un poco más sinceros con la lengua española, podríamos nosotros catalogar como mercenarios de la política, porque ese es el papel que ha venido desempeñando Nadia Peller en la política del país, probablemente los últimos
10 años. En ese sentido, dada las circunstancias de que Rodrigo Paz Pereira pasó a la segunda vuelta de manera sorpresiva, particularmente para quien les habla, Fernando Cerimedo apareció como jefe de campaña o asesor de campaña de Rodrigo Paz. Fernando Cerimedo tuve la oportunidad de conocer en la Argentina asesorando la campaña de Javier Milei. Entonces, Fernando Cerimedo, aparte de eso, tiene una trayectoria reconocida en el ámbito de los asesores electorales o asesores de campañas electorales en varios países, en este caso el Brasil, al expresidente Bolsonaro, a Javier Milei, y luego se hizo presente y creo que también en algún otro país que no tengo plena seguridad. Entonces apareció en el escenario político asesorando en la segunda vuelta a Rodrigo Paz. Fernando Cerimedo es de nacionalidad argentina y uno de los fundadores del diario digital denominado o llamado La Derecha Diario. En ese sentido, también decíamos que Fernando Cerimedo fue reconocido internacionalmente el año pasado como el mejor asesor de campaña política. Es decir, era podríamos decir, un estratega político de bastante raigambre. Lo que, aparte de eso, extrañamente, porque los asesores políticos asesoran una campaña, después abandonan el país, se van a asesorar otras campañas, pero el caso particular es que Fernando se quedó en Bolivia como asesor personal de Rodrigo Paz. Hoy los fariseos, hoy los negadores del maestro, como los hechos bíblicos, dicen que no lo conocen a Fernando Cerimedo como asesor del presidente. Los voceros del presidente Rodrigo Paz han negado, principalmente el vocero de la presidencia, ha negado en el sentido de que Fernando no cumple ninguna función en la estructura política del Estado. Eso es cierto, pero no negar es un despropósito. Negar que Fernando no cumplía un trabajo de asesor personal del presidente. Según los informes, él no figura en ninguna planilla del Estado, pero ese no es el problema. Existen los consultores externos, existen los asesores jurídicos externos, existen las consultorías, y en ese sentido, claro que Fernando por ningún lado aparece cobrando del Estado. Esa es una de las primeras interrogantes y un elemento que sirve como insumo para atacar al gobierno y desfigurar la imagen de Fernando Cerimedo. Bueno, ahora vamos a los hechos. Resultados que hace más de 76 horas, doña Nadia Peller se ausentó desde La Paz a Santa Cruz para cumplir una misión de Estado. Aparentemente alguien se brindó en Santa Cruz proporcionar información documental que incriminaba a Evo Morales en los hechos ya conocidos de su enfermedad y de su desequilibrio psiquiátrico, de que le gustan las menores de edad. Aparentemente alguien contactó a Nadia Peller para que fuera a recoger información. Bueno, la señora viajó de La Paz a Santa Cruz, y cuando se encontraba allá en un hotel, le llegó la llamada de que quienes iban a entregarle esa información, esa documentación, iba a hacerse a través de un servicio de delivery. Entonces la señora se lo ve en imágenes
de cámaras del hotel, muy impaciente esperando la llegada de estos mensajeros. Se ve en las escenas la llegada de dos personas de sexo masculino con la indumentaria de trabajadores de delivery. Y suben las escalinatas, la mujer muy nerviosa con un celular en la mano y la cartera en el hombro, espera, y uno de los deliveries, entre comillas, saca un revólver, una pistola, un arma de fuego, apunta a la mujer, y antes de que salgan los disparos, la mujer ya estaba en el piso. Y el sicario, el matador, hace señales de que utiliza el arma de fuego y dispara. Está en la nebulosa, está en la duda de que fueron 2 disparos, de que fueron 3 disparos. Otros hablan de 4 disparos. Aquí hay un elemento importante e interesante a tomar en cuenta. Alguien, sería Nadia Beller, o alguien llamó 3 minutos antes de que sucedieran los hechos al servicio de la ambulancia, pidiendo auxilio 3 minutos antes de que se produjeran los hechos. Esto es muy llamativo. Entonces, el montaje de la película no estuvo sincronizado. Y hoy con la tecnología puede detectarse momentos casi con centésimas de segundos, la precisión de los tiempos. Entonces, ese es el primer hecho llamativo. Uno, de que antes que salgan los disparos, la señora ya estaba tendida en el piso. Segundo, es que 3 minutos antes de que se sucediera ese hecho, ya habían llamado a los auxilios de una ambulancia. Extrañamente, la ambulancia se hizo presente con los auxiliares, paramédicos, enfermeros, qué sé yo, para auxiliar a la señora. Otro elemento, no se ve ni una gota de sangre, porque los sicarios están preparados, son profesionales asesinos que disparan a matar. Y uno de los primeros disparos que siempre hacen, por lo que uno sabe, por lo que uno se informa, por lo que uno ve hasta en las películas, siempre el primer disparo es a la cabeza. El sicario, el matador, siempre a la cabeza. ¿Por qué? Porque su objetivo puede ser que tenga un chaleco antibalas, entonces su ataque sería fallido. Por tanto, el sicario se especializa en tirar a la cabeza, pero la señora no tiene ni un rasguño por lo que se ve en las imágenes. Aparte de eso, cualquiera que sea víctima, inclusive del robo, del hurto de una billetera o un celular, queda en shock. Pero no, la señora espectacularmente actúa y empieza a dar conferencias y a hacer llamadas. Inclusive llama a Fernando Cerimedo diciendo que ella había sido víctima de un ataque de un asesino, de un victimario, de un sicario, y casi simultáneamente llama a la policía incriminando a Fernando Cerimedo de que es el autor intelectual del atentado contra su vida. Entonces, esto es espectacular, esto es increíble en el sentido que no podemos creer que se susciten estos hechos con esas características y con esas imprecisiones que inclusive podríamos denominar como una película guionizada de manera imperfecta. Entonces, más o menos esa es la cronología de los hechos. A las 2 horas de haberse suscitado
este intento de asesinato, por tanto, por parte de matadores o criminales a sueldo, la señora, de manera despampanante, brinda una conferencia a un medio de comunicación. Y es el medio de comunicación del periodista Arias, de un canal de Santa Cruz, un periodista de reconocida filiación evista. Este canal se ha especializado en la desestabilización de gobiernos, en la incriminación en actos escandalosos de políticos. Es un canal y un periodista que hace mucho, factura mucho dinero, precisamente haciendo este tipo de trabajo. Él se la tiene velada, este periodista Arias, se la tiene velada contra el gobierno de Rodrigo Paz porque no le ha pagado un saldo que le adeudaba el gobierno de Luis Arce Catacora de 3 millones de bolivianos, una factura que ha quedado pendiente de un monto de los servicios que él le brindaba al gobierno de Luis Arce Catacora de 15 millones de bolivianos. El gobierno de Luis Arce Catacora le pagó 12 y se fue del gobierno adeudándole 3 millones. Se lo ha cobrado a este gobierno y este gobierno parece ser que no se lo quiere pagar o le ha exigido que dé informes y por tanto Arias, que es otro mercenario de la información del periodista, un periodista que pone en lo más bajo a esta linda y hermosa e importante profesión como es el periodismo. Es un especialista en lo que se denomina en el mundo digital como la fake news o noticias falsas, en buen cristiano, en buen español. Y Arias es ese tipo de profesionales inescrupulosos que sin ningún empacho enloda o juega a favor del que le conviene a él. Es el periodista estrella en estos aspectos y va al hospital o a la clínica donde está recluida o está siendo atendida la señora Beller, aparte de eso de que se dice que está embarazada. Y miren, llama casi inmediatamente después que sufrió el atentado a Fernando Cerimedo y le pide que vaya a Santa Cruz porque ella fue víctima de un atentado. Y casi simultáneamente, esto lo reitero, lo denuncia la policía que Fernando Cerimedo es el autor intelectual de este crimen o este intento de crimen. Fernando Cerimedo, un hombre con una gran capacidad de análisis de política, es un imbécil, es un estúpido, es un tarado en el que caemos casi todos los hombres. Caemos rendidos frente a unas faldas. En este caso, en estos tiempos también pantalones. Las damas también usan pantalones, pero en términos más coloquiales, caemos rendidos ante unas faldas. Ni flojo ni perezoso, como decía mi abuelita, Fernando Cerimedo toma un avión de La Paz a Santa Cruz, pero ya la policía lo estaba esperando en el aeropuerto de Viru Viru y lo detiene. Es más, la señora Beller lo denunció ante la policía diciendo de que Fernando estaba intentando huir a la Argentina. Eran las 9 y algo de la noche cuando Fernando llega al aeropuerto de Viru Viru y es detenido. Y los aviones con destino internacional, yo he viajado varias veces de ese aeropuerto, normalmente salen
las primeras horas de la madrugada, tanto a la Argentina, Estados Unidos, Colombia. Entonces, un casi brillante analista político, asesor de campañas políticas, un cerebral asesor de campañas políticas y asesoramiento de gobiernos, comete la peor imbecilidad de viajar a Santa Cruz supuestamente para ver a la señora Beller, y previo a eso el fiscal general de la República lo llamó a Fernando Cerimedo, y Fernando Cerimedo le comentó, le confió el hecho de que Nadia Beller estaba embarazada. Bueno, ese es el entuerto que se vive hoy en la política. Les he contado casi cronológicamente y con algunos detalles este hecho acontecido, y ahora termino con esto: que Nadia no ha cesado un minuto de disparar. Una vez que lo vio preso y detenido en Palmasola a Fernando Cerimedo, no ha parado de bombardear contra la familia de Rodrigo Paz, acusándolos de que constituyen o conforman casi una organización criminal a la cabeza de la esposa de Rodrigo Paz y de las hijas, que ellas están encargadas de hacer el negociado de los combustibles, que por cada litro de gasolina ellas cobran, o la esposa del presidente cobra, 1 peso boliviano. Alrededor de 8 millones de litros diariamente se importan al país de combustibles líquidos. Entonces estamos hablando de 8 millones de pesos bolivianos diarios, casi $1 millón al cambio, $800,000 al cambio actual del dólar en el país. Entonces es un suculento negocio en manos de la esposa del presidente. En un programa anterior, casi que recomendamos al presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira, de que lo más pronto posible ponga los pies sobre la cabeza de la serpiente. Parece que no nos tomó en cuenta. Le dijimos que debe aniquilar a la cabeza de la serpiente, y la cabeza de la serpiente es Evo Morales. Y mientras el presidente no haga nada, y que en una oportunidad escuché que Fernando Cerimedo le dijo que era muy lento en la toma de sus decisiones. Ahora, Fernando Cerimedo es el artífice de que el narcosocialismo, en los 52 o 53 días de bloqueo, no pudo tumbar a Rodrigo Paz, gracias a la estrategia trazada por Fernando Cerimedo. Una estrategia de espera, espera, espera y paciencia, 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 hasta que los bloqueadores se cansen y se agoten. Y en aquella oportunidad muchos escuchamos que los bloqueadores pedían la cabeza de Fernando Cerimedo. Entonces estamos hablando del estratega de haber vencido los 53 días de bloqueo. Y todo este tiempo de aparente paz, de aparente pacificación, quienes conspiran contra el gobierno de Rodrigo Paz, yo diría más quienes conspiran contra la democracia boliviana, porque lo que quieren los narcosocialistas es volver a retomar el control del narcoestado.
Y por tanto, todo este tiempo han venido trabajando en una nueva estrategia. Uno, deshacerse de Fernando Cerimedo y probablemente lo pongan bajo rejas a Fernando Cerimedo unos 4 o 6 meses mínimo para hacer las investigaciones del caso, porque estamos hablando de un intento de asesinato, un intento de homicidio. Y si quieren que hablemos en los términos woke, un feminicidio. Entonces Fernando Cerimedo prácticamente es apartado de las decisiones y los consejos y la asesoría al presidente, y el presidente se queda huérfano de ese asesoramiento. Entonces, y con un tiro matan 2 pájaros. Uno, Fernando Cerimedo, y 2, matan en términos morales a la familia del presidente. Y en este momento la sociedad está empezando a ver de que la familia Paz Pereira, no recuerdo cómo es el apellido de la señora del presidente, es una organización criminal. Señor presidente, usted es un irresponsable. Usted no ha hecho lo que tiene que hacer. Aquella oportunidad, cuando le dedicamos un programa a su gobierno, le dijimos que usted se salvó de los 53 días de bloqueo y su caída gracias al respaldo que usted tiene de los Estados Unidos. Y el otro elemento era a la estrategia trazada por Fernando Cerimedo, que ahora se lo sacaron del camino, lo dejaron sin asesor, lo dejaron sin orientación, porque el gabinete que usted tiene, señor presidente Rodrigo Paz Pereira, se lo digo con todo respeto, es un gabinete de ineptos, es un gabinete de impresentables, es un gabinete que llegó al gobierno para hacer más de lo mismo. Su ministro de Economía ya tuvo antecedentes en el gobierno de Yanine Áñez. La señora Yanine Áñez lo calificó al señor Espinosa, ministro de Economía, como su principal tranca. Y varios elementos de aquel gobierno de Yanine Áñez están presentes en su gobierno. Toda la estructura, en un 80% del narcosocialismo, todavía está vivito y coleando en todas las esferas del Estado boliviano. Y entonces, lo único que a usted lo va a sostener es el apoyo de los Estados Unidos. Porque una cosa le debo decir a los conspiradores, una cosa que le debo decir a los narcosocialistas, no van a poder, porque Estados Unidos no va a permitir que Bolivia nuevamente caiga en manos de los narcotraficantes. Entonces, la desesperación es inmensa del narcotráfico internacional, de la izquierda internacional, que inclusive está jugando en qué medida, si cae Rodrigo Paz, les puede servir a los demócratas de Estados Unidos en las próximas elecciones de medio término, y enrostrarle a Donald Trump de que la derecha fracasó en Bolivia. Yo debo decirles a todos, Rodrigo Paz no es derecha, no es de derecha, no es derecha, no representa a la derecha. Es un elemento extraño que por razones pragmáticas Rodrigo Paz ha tomado la decisión, y acertada, de aliarse con los Estados Unidos, porque no iba a aliarse con Maduro, que estaba a punto de ser detenido como lo fue después, no iba a aliarse a los cubanos que están a punto de caer después que se resuelva el problema en Irán. Entonces, eso es lo que le queremos decir al presidente del país, al presidente de la República, que no siga jugando a la irresponsabilidad. Está poniendo en riesgo al país.
está haciendo que la gente sufra más porque no se está preocupando de resolver los problemas esenciales. Los delincuentes, quienes controlan el negocio de los combustibles, están felices. ¿Por qué? Porque la estrategia trazada por el narcosocialismo ahora ha enlodado y está haciendo aparecer a la familia de Rodrigo Paz como los responsables del trasiego ilegal de combustibles en el país. Vamos a seguir analizando sobre este tema y el desenlace que va a tener esta historia o esta historieta intrincada con la combinación de elementos de carácter sentimental y con elementos de índole político.